Bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IA Alumni Real Estate Club. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, Paco, para todo el sector, donde es sobradamente conocido. Paco, cuéntanos tú quién es Francisco, quién es Paco Pérez y qué te ha llevado hasta aquí, cuál ha sido tu trayectoria. Pues mira, soy un economista que, como suele pasar en estos casos, la vida te acaba llevando a un sector determinado, ¿no? Yo aterrizo en el sector en el año 89. Y antes pues había hecho otras cosas. Y dices, ¿y cómo aterrizaste aquí? Pues de casualidad, como suele pasar muchas veces. ¿De casualidad total o hubo algún detonante? De casualidad total absoluta, porque me propusieron incorporarme a una sociedad anónima pública que se dedicaba a temas de urbanismo y vivienda de protección oficial, y dije que sí. Santa ingenuidad, ¿no? Que tiene, yo creo que debía tener 31 años. Buscaban un gerente y yo sinceramente pues no tenía ni idea, pero dije, esto me parece bastante atractivo. Lo que sí me conocía un poco era el mundo local, el mundo de la administración local sí que lo había conocido a través de proyectos externos con los que había trabajado con otras cosas. Y a partir de ahí empecé, y este es un sector que te acaba enganchando. Es justo lo que te iba a decir, ¿no? Que nos hemos encontrado varias personas que ha sido también este punto de casual o un momento de oportunidad, o incluso por un cambio no intencionado, pero que al final engancha, ¿no? El inmobiliario. Yo diría que engancha muchísimo. Yo creo que tiene esta visión no taylorista, o sea, no parcial, sino global, que te lleva, pues, que va desde la planificación de la ciudad hasta la vida cotidiana de una persona en una vivienda en unas condiciones normales, ¿no? Y toda esta visión global que te permite trabajar en este sector, pues, al final te atrapa. No es que te enganches, es que te atrapa. Te atrapa, totalmente. Yo siempre digo que es el gran interés que tiene hacer arquitectura, por ejemplo, porque es como que somos conocedores de todo este espectro y como no especialistas más allá del diseño, pero el envolvente global, ¿no? De todo lo que ocurre en el entorno en el que vivimos. Y en toda esta trayectoria, Paco, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Es que yo los consejos, fíjate, yo te diría que quizá mi incorporación a esta compañía, yo que empecé así un poco, ya te digo, me dijeron, incorpórate, pero ¿qué tenéis? No tenían nada. Y al final les fui haciendo preguntas y ellos me pedían, porque me pidieron, bueno, tendrías que presentar un plan de negocio. Y digo, bueno, esto está, lo haré, está hecho. Y luego me dijeron una cosa, ahora tendrías que presentarnos la propuesta de ese plan de negocios adaptado a presupuesto municipal anual. Digo, ¿y eso qué es? Me dijeron, escucha, espabila. Pero sí, espabila. Dice, porque si no espabilas no vamos bien. Y ese fue el mejor consejo que me dieron, espabila. Me parece muy práctico. Y a eso me puse, a espabilar. ¿Y hay algún directivo del sector o alguna persona que haya sido un referente para ti o en quien te hayas fijado o que, bueno, haya sido relevante? Yo te diría que hay muchos, ¿no? de los que así he ido conociendo. Es verdad que cuando te dedicas a una actividad, cuando ha pasado un tiempo que llevas trabajando con un jefe, con un dueño, al cabo de un tiempo es cuando empiezas a valorar realmente lo que te han aportado. Y es verdad que yo me he encontrado a lo largo de mi vida profesional algunas personas profesionalmente muy relevantes. A veces ya te digo que le acabas cogiendo el punto al cabo de un tiempo, incluso cuando ya no trabajas con ellos. Pero mira, ¿sabes qué más me impacta? Esta gente que tiene una visión que tú ni la tienes, ¿no? Porque que en momentos determinados claves te dicen, oye, son esta gente que dice, oye, habría que ir hacia allá, ¿no? Y ves que todo, dices, sí, pero es que todo el mundo está yendo para allá. Dice, ya, yo creo que habría que ir hacia allá. Y, ostras, y tenías razón. Porque hemos ido hacia un sitio donde no iba nadie y hemos acertado. Entonces, como esto, es decir, ¿cuánta gente te has encontrado? Pues he encontrado 3 personas en mi vida profesional. Sí, hay que tener esa claridad y hay que atreverse, ¿no? Y hay que atreverse y en su momento pues hay que tener mando en plaza
o por ser dueño o por tener un papel muy relevante en una organización para tener este impulso. Luego hay figuras de las que podemos conocer que sí han tenido una trayectoria que para mí son admirables. Algunas porque llevan 3 generaciones de empresas inmobiliarias en España y han pasado todos los ciclos, todas las crisis, y ahí las tienes, ¿no? Cambiando de rumbo. Algunas yo te diría así, hay algunas familias en Cataluña que han mantenido sus empresas. Una es la que yo trabajaba, que era Vertix, ¿no? con la familia Massot, y otra podía ser, sobre todo, alguien al que tengo admiración muy personal, que es Luis Massá de la Llave d'Or, que lo digo porque por referencia ha sido presidente también de la Asociación de Promotores de España. Y la contrafigura que te diría aquí en Madrid es Gómez Pintado, por supuesto, ¿no? Sí. Es una persona que ves un poco su trayectoria, y yo lo que admiro de él es que cuando la vida le ha llevado a poder simplificar su vida, él se la ha complicado. Siempre. Y se la ha complicado siempre para añadir valor al sector. Y esto es muy de agradecer, ¿no? Una persona que cuando, por lo que sea, has vendido tu empresa y te encuentras con recursos para poder hacer lo que te dé la gana, ha vuelto al sector, ha dado dos vueltas de campana, y lo que está proponiendo es una transformación siempre en la línea adecuada, ¿no? Totalmente. Cuando le ves ahora lo que está haciendo con toda la industrialización, la madera, la industrialización, dices, tiene un mérito brutal. Impresionante. Entonces te diría, estas familias catalanas que han mantenido, que llevan 2, 3 generaciones, por un lado, y ahí siguen en el sector, y que las crisis la han aguantado, y como figura relevante, que yo te diría, Gómez Pintado también. Y volviendo a ti, ¿de qué te sientes más orgulloso? Pues mira, al final yo soy de simplificar. ¿Sabes de qué? De poder decir, simplemente lo hicimos. En las empresas en las que he estado. No, pero el éxito, simplemente lo que nos habíamos propuesto, lo hicimos. Y eso no es nada fácil. No, no lo es. Y por el contrario, ¿algo que cambiarías si pudieras? Mira, ¿sabes qué pasa? Esto te pasa igual que con la familia, los hijos y todo esto. Dices, ¿cambiarías alguna cosa? Hombre, si tuviera que dejar cosas atrás, pues no cambiaría nada, ¿no? Ahora, o sea, no se nos ve, pero si nos levantáramos un brazo de la camisa, nos veríamos las marcas que nos dejó, por ejemplo, la crisis del 2007 y 2008. Todos, ¿no? Entonces hay decisiones que se tomaron en los años anteriores que posiblemente las hubiéramos tomado de otra manera, ¿no? Luego es verdad que hemos aprendido mucho a gestionar una crisis, ¿no? Sobre todo gestionar una crisis en empresas que han sobrevivido. Pero aún y así, si me dijeras alguna decisión que se tomó allá por los años 2004, 2005, irían en otra línea, desde luego. ¿Y algo que consideras que te ha quedado por hacer? Pues mira, yo siempre, ¿sabes qué pasa? Una de las cosas con las que yo más he disfrutado ha sido con aquellos proyectos que tanto en mi participación desde el punto de vista público, en empresas públicas como en las privadas, son todos los temas de regeneración urbana. Irte a todo un sector que está realmente muy complicado, socialmente complicado, transformarlo completamente, realojar a la gente, mejorar sus condiciones de vida, liquidar las actividades antiguas que no van a ningún lado y transformar la vida de aquel barrio para mejorarlo. Entonces, ¿qué me ha quedado por hacer? Me hubiera gustado hacer unas cuantas más de las que he hecho. Pero has hecho. He hecho unas cuantas. Pero dices, me ha quedado, dices, ostras, me sabe mal que ahora eso sea muy complicado hacer. Y mirando hacia el futuro, ¿cuál crees que será la tendencia que va a dominar el sector los próximos meses? Estamos arrancando año 26. Yo creo que vamos a tener una continuidad. Tú ten en cuenta cómo estamos un poco ahora en España, y eso nos va a marcar a lo que nos dedica mi empresa, que es sobre todo a la vivienda nueva, pues, con una producción de 100.000 viviendas y una creación de hogares del doble, pues
estamos teniendo un tirón de la demanda, un tirón de los precios hacia arriba que en algún momento también tiene que ralentizarse, ¿eh? Pero yo creo que vamos, dices, pueden pasar cosas del entorno sociopolítico y económico que nos afecten, sí, pero si no son muy graves, yo creo que tenemos 26 y 27 por delante, que van a ser unos años muy de seguir en la ruta en la que estamos. Y dado que estamos en el IE y es casi una pregunta obligada, por ser conocido como de escuelas de negocios la pionera, ¿no?, en formación de programas inmobiliarios, una de las más destacadas, ¿qué importancia tiene para ti, y tú que diriges una gran compañía, la formación específica en el sector y cómo lo relacionas con el talento, ¿no? Yo te diría que es muy importante la formación específica, porque este sector, que es un sector, fíjate que es un sector que a veces, como no tiene barreras de entrada y puede entrar y salir mucha gente, pues puede parecer que es muy fácil. Pero en realidad la complejidad, y además esto se ha visto un poco en la profesionalización de este sector, sobre todo a partir del tirón que empieza a tener la actividad otra vez en el año 14, hay una profesionalización muy importante de todo el sector. Y esa profesionalización va siempre ligada a formación, ¿no?, a una formación muy específica. En muchas áreas, tú ten en cuenta que para dedicarte a esta actividad, y tú lo conoces perfectamente esto, tienes que saber muchas cosas, porque como te dedicas a temas de suelo y te dedicas a temas de construcción, gestión financiera, mercados de capitales, todo este hilo conductor tienes que dominarlo. Y ahí o tienes gente con buena formación y tienes talento. Sin talento, sin trabajo en equipo y talento es muy difícil hacer nada hoy en... ¿Pero qué es para ti el talento? ¿Cómo definirías el talento? Claro, a nosotros el talento que nos... A mí hay el talento en general me puede interesar desde muchos ángulos. Ahora, visto desde el punto de vista de la empresa, es un talento que tiene que estar aplicado al desarrollo y al futuro de la compañía. Fíjate que nosotros el talento de la compañía lo tenemos muy mapeado, tenemos un mapa donde sabemos quiénes son nuestras estrellas y quiénes son nuestros diamantes, y vamos viendo cómo evolucionan en la compañía. Porque siempre tienes que estar pensando que tiene que haber planes de sucesiones, que en la vida de una compañía pues puede... Y nosotros, ¿qué es lo que buscas? Pues buscas esta gente que está bien formada y esta gente que está implicada en los proyectos, y su implicación en los proyectos supone unas ganas de avanzar desde el punto de vista... Porque hemos conocido a gente de mucho talento. Yo conozco algunos amigos incluso, ¿no?, que habían hecho económicas, habían hecho derecho, habían hecho un par de másters, y yo pensaba, es que no harán nada nunca en la vida. Van a trabajar, pero dices, como trayectoria profesional, difícilmente por las dificultades que tiene. O sea, es que hoy por hoy el talento tiene que ser un talento aplicado, un talento que realmente a alguien quiera llevar a plasmarlo para desarrollarlo dentro de una compañía. Y esto, pues, en las compañías tenemos que tenerlo muy mapeado. Porque es verdad que tenemos gente muy buena, pero tú ya ves que esa gente posiblemente se te va a desmarcar de la compañía y se va a ir hacia otras cosas. No pasa nada, ha trabajado un tiempo contigo y muy bien, ¿no? Pero la clave es detectar ese talento que sabes que puede ser clave para el futuro de tu compañía. Sí, al final es un poco lo que te aporta la actitud también, ¿no?, Sí. de las personas, y detectar quién realmente quiere estar y implicarse más, que no es tan fácil. ¿Y algún mito inmobiliario que consideres que hay que desmontar o que a ti te gustaría desmontar? Bueno, tenemos el mito de siempre, ¿no?, que somos un sector especulativo, que socialmente aportamos poco, que le complicamos la vida a la gente, cuando yo creo que es nada más lejos de la realidad, ¿no? Hoy por hoy la importancia que tiene nuestro sector en el desarrollo de la vida cotidiana, no te hablo ya solo desde la vivienda, sino que es que el futuro de las ciudades, ¿dónde se van a desarrollar las actividades económicas futuras? Pues allá donde realmente todo el planeamiento urbanístico y todo el desarrollo de estas actividades se puedan llevar a cabo, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos un poco perdido desde el año, ¿no?, sobre todo desde la crisis de 2007, y es muy difícil de combatir. Pero ahí siempre tenemos que estar en el sector permanentemente explicándonos, ¿no? Ahí sí que no tenemos que
desfallecer. Sí, Siempre tenemos es que explicarlo. aunque solo sea a nivel ciudad y a nivel de desarrollar nodos donde haya edificación, lógicamente, y planeamiento y redes de comunicación, que va totalmente Ya, pero ligado al sabes, planeamiento sabes que es muy urbanístico. difícil, porque muchas veces el desarrollo impositivo de una gran ciudad o de sectores de una gran ciudad, pues lleva asociado que siempre hay los que van a salir perdiendo. Tú tienes una gran operación, que ahora tenemos aquí Madrid y Nuevo Norte, Ujú. ¿vale? Pero tú has tenido en Barcelona el 22 arroba. El 22 arroba eran 3 millones de metros cuadrados. Entonces, claro, tú y previamente tuviste toda la operación de la Vía Olímpica y de Diagonal Mar, ¿vale? Porque son un poco los antecedentes. Claro, en la medida... Yo recuerdo cuando llega el señor Heinz, porque llegó el señor Heinz, que se había quedado la promotora en Estados Unidos, que hizo un concurso que se llamaba Kepro, que eran los propietarios de Diagonal Mar. Y aquello era todo un sector de oficinas. Y él, recuerdo, porque yo estaba entonces trabajando en una empresa del Ayuntamiento de Barcelona, y dice, señores, he cogido un helicóptero y me he recorrido toda la costa del Mediterráneo y tienen ustedes el mejor sector. Claro, a la gente de Barcelona, que el sector este de Diagonal Mar estaba al lado del barrio de La Mina, que es uno de los barrios más conflictivos que hay, dijeron, este hombre le ha pasado algo. Pero no, esta visión un poco, ¿sabes?, de decir, oye, el tamaño que tiene Diagonal Mar, genera una impronta que va a generar su propio estilo de vida, es totalmente cierto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que a la medida que tú realmente has atraído una serie de gente que quiere vivir en este barrio, va regenerando otras. El 22 arroba, claro, al principio había resistencia en muchas empresas para ir al 22 arroba. Estaba ya... Y Pero mira tú te ahora. ibas a una empresa al 22 arroba y la gente joven descubre que coge la bicicleta y se va a bañar al mar, si quieres, a mediodía y vuelve, o a comer delante de la playa, lo siguiente que hacen es querer vivir en el entorno. Y tienen algo más de recursos para pagar. Entonces, esto es algo que la propia evolución de la ciudad a veces lleva a que haya ganadores y perdedores. Lo que hay que planificar desde el punto de vista social es que esos perdedores no los expulses a la nada, sino que realmente haya alternativas de vivienda social y asequible Sí, de recolocación. en los entornos metropolitanos, ¿no? Y aunque es evidente que eres un apasionado del inmobiliario, en el que, como dices, acabaste un poco por casualidad, si no hubieras tomado esa decisión, ¿a qué te podrías haber dedicado? ¿Dónde te podríamos haber visto? Mira, yo, sinceramente, una de las cosas que hice cuando acabé la carrera fue marcharme con la cooperación española a trabajar a Honduras, ¿vale? Con el Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces se llamaba la Agencia Española de Cooperación, y estuve trabajando en proyectos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las cosas que me... Dices, ¿y qué hacías? Y lo que me cayó, ¿sabes? Esto yo ya estaba dispuesto a hacer lo que te caía. Y te he de decir que eso también me atrapó bastante. Lo que pasa es que luego esto era más difícil desde el punto de vista cotidiano, porque sí que yo entonces ya tenía novia, mi novia se quiso venir a ver qué era aquello, y es muy difícil para una persona que no trabaje estar viviendo en un entorno como era aquel entonces, la ciudad de Tegucigalpa, a mediados de los 80. Pero yo me veía trabajando en cooperación internacional, veía a la gente que estaba trabajando en los grandes proyectos de la ONU, que algunos de ellos estaban viviendo, por ejemplo, en Tegucigalpa, y se tiraban 6 meses, iban a Namibia, 6 meses iban a Filipinas, y yo pensé, yo quiero hacer esto. Pero luego la vida cotidiana te lleva por otros lados. Luego, transitoriamente me volví a Barcelona pensando que volvería, tuve una hija, y cuando tienes una cosa pequeñita así entre las manos y piensas que yo vivía en Tegucigalpa, y en Tegucigalpa entonces el agua hasta de garrafa tenías que hervirla 40 minutos porque tenía amebas, y luego había que escanearla, y piensas, ¿yo qué hago ahora con mi hija viviendo en Tegucigalpa, ¿no? Porque yo me había comprometido a volver si uno de los proyectos que pusimos en marcha salían, y salió, me había comprometido a volver para dirigirlos. Y entonces dices, me hubieras podido encontrar ahí, trabajando en proyectos. Igual me hubiera cansado, pero me hubieras podido encontrar ahí perfectamente. Yo me veía. Desde luego se te nota entusiasmado al contarlo. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, yo en mi tiempo libre me gusta estar con los amigos y con la familia.
¿vale? Me he acostumbrado, el deporte lo tengo incorporado en mi vida, pero sin la locura de que me tengo que ir 3 veces, pero los gimnasios no me gustan, no me han gustado nunca, por lo tanto tiene que ser actividad al aire libre. He jugado a fútbol muchos años, sigo jugando, no debería, ya lo sé. Juego en una liga universitaria en Barcelona, de veteranos, y cuando digo juego es que intento no hacer el ridículo, ya a mi edad, pero todavía, como es fútbol 11, todavía me mantengo en forma. ¿Corres entonces? Sí, Campo claro, arriba, campo correr, abajo. esto no lo he dejado de hacer. No he tenido lesiones, he tenido lesiones, pero no lo importante es. Entonces, lo que sí me he dedicado mucho es al tema de senderismo, ¿no? El senderismo lo tengo fácil porque yo vivo muy cerca de toda la montaña del Tibidabo, y es salir y ahí te encuentras con caminitos que parecen la alta montaña, que te puedes tirar 2 horas, hay que buscarlos, pero ahí, o antes hablábamos, ¿no? Hay 2 sitios que yo tengo muy en mi cabeza, que es el Parque Natural del Cabo de Creus, que está entre Cadaqués y Port de la Selva, que me lo conozco perfectamente, y luego todo el entorno de Sitges, ¿no? Todas las montañas de Sitges. Entonces, me gusta además no tener que coger el coche, sino salir andando directamente y perderme todo el tiempo que tengo, porque normalmente hay que combinar las cosas con la familia, pero para mí es muy importante hacer esta actividad de deporte porque realmente regeneras la cabeza. Y colocas, ¿no? Y vuelves... Sí, voy, y muchas veces estas cosas las hago solo, Voy solo y voy ahí dándole pum, 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 pum a la cabeza y vuelvo con las cosas un poco ordenadas. Y si yo mismo vuelve de otra manera. Yo vuelvo ordenado. Totalmente. Vamos a pasar a las preguntas de los socios, que hemos hecho una selección porque teníamos bastantes. Centrándonos en tu compañía, en Culmia, nos preguntan que Culmia es una promotora que viene trabajando con diferentes modelos, ¿no? de actuación. Hacéis promoción inmobiliaria tradicional, venta y alquiler, gestión de promoción para terceros, habéis hecho Plan Vive, Plan Suma y gestión de suelo, ¿no? Entre otras líneas de negocio. Nos preguntan si podrías contar un poco cómo funciona el modelo con todas las líneas integradas, cómo se decide qué líneas se va a seguir y si trabajáis con cierta flexibilidad para en un momento dado cambiar de un modelo Build to Rent a un Build to Sell o viceversa, ¿no? Si el mercado lo requiere. Yo te diría que somos una compañía que ya sabes que veníamos del Banco de Sabadell con un portfolio de activos que teníamos más de 1.000 millones de euros, y esto nos permitía, pues no sé, yo creo que eran hacer como 17.000 viviendas en su momento, ¿no? Que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Una parte de lo que consideramos que era suelo no estratégico lo hemos vendido. Luego hemos ido, los primeros días que apareció nuestro accionista útil, le preguntamos qué queréis que seamos, ¿no? ¿Queréis que seamos multiproducto, multipaís, monopaís? Queremos que os dediquéis a la vivienda nueva en España. Vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí, pues hemos empezado a desarrollar las líneas que tocaban, porque hemos hecho Build to Sell y hemos hecho Build to Rent cuando se podía hacer. Dices, ¿y ahora por qué no haces Build to Rent? Pues porque no se puede hacer, porque el mercado, ante cualquier promoción, es mucho mejor vender cualquier promoción en Build to Sell que no en Build to Rent. Porque hoy por hoy, ¿qué ventaja? ¿Qué le está pasando al mercado? Ya sabes que los costes de construcción están subiendo, pero por otro lado, entonces, si tú cierras un precio hoy de una promoción de Build to Rent, lo que está pasando es que el mercado de Build to Sell va tirando. Y a ti te permite, entre que sacas la promoción para hacer preventas y que vas tirando la tarifa todo lo que puedas. Es muy difícil hoy que un proyecto... Dices, sí, pero vosotros habéis hecho proyectos de Build to Rent importantes, sí. Los hemos acabado de entregar este año, pero vienen de hace 3 o 4 años anterior, cuando... En un momento más estable, ¿no? Entonces, ¿en qué líneas estamos? Pues mira, siempre tenemos que tener una línea de gestión de suelo, porque es muy difícil ser promotor y no tener suelo. Dices, no hay un supermercado del suelo, aquí hay que comprar lo que necesites para producir cada año. Tienes que espabilarte y meterte a gestionar lo que tienes con todas las dificultades que tiene. Build to Sell es el mercado hoy por excelencia, y nosotros en su día, esto sí que fuimos un poco anticipados, nos metimos en asequible, ¿no? Porque ya veníamos dándole vueltas a que el tema de la asequible acabaría siendo un tema muy importante en España, porque mirábamos cómo estaba el panorama europeo y algún día
esto tendría que acabar implosionando, si no se hacía vivienda asequible y sobre todo en colaboración público-privada. Y ahí fuimos un poco de los primeros que empezamos a analizar la posibilidad, y es verdad que tener un accionista anglosajón, pues esto siempre ayuda, porque es algo que entienden. Que lo tienen. Lo tienen, porque lo han hecho, sí. lo han visto, lo han hecho muchos países. Entonces, estas son nuestras líneas. Dices, ¿y flex living y demás? Bueno, pues vamos viendo siempre las oportunidades que tenemos para meternos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que con un poco de orden y concierto, una cosa tras otra. Pero fíjate que somos compañías que nos estamos transformando de ser compañías de un solo accionista a intentar ser plataformas de gestión, en lo que con la base de nuestros activos, de nuestro accionista, llegamos a acuerdos con otros inversores con los que podamos hacer sociedades que nos den más potencia de tener penetración en el mercado, ¿no? Bueno, pero hay compañías que están entrando así en activos de flex. Sí. Es algo que contemplaríais en un suelo no residencial, ¿no? Como se está haciendo, ¿no? En terciario hotelero. Lo contemplaríamos. Lo que es verdad es que hemos estado concentrados en otras cosas, ¿no? Y ya lo sabes tú, se nos ha pasado un poco, en algún momento se nos ha pasado un poco la oportunidad de lo que eran los primeros suelos que nos hubiera gustado estar. Pero no lo descartamos, ¿eh? No descartamos entrar en verticales nuevas a lo largo del desarrollo de nuestra actividad. Es verdad que ahora estábamos muy concentrados en montar una plataforma de asequible que nos diera una capacidad a largo plazo, porque hasta ahora lo adjudicábamos nosotros e intentábamos luego colocar. Estamos viendo si podemos ir de la mano de alguien para que esto tenga un largo recorrido, ¿no? Y por otro lado, estábamos potenciando un poco toda esta política de las sociedades conjuntas. Entonces tenemos ya 3 montadas y estamos trabajando con una cuarta bastante más grande, ¿no? Digamos que hemos un poco focalizado nuestra atención en esto, ¿no? Pero no descartamos flex living, no descartamos otras actividades, ¿no? En su día también nos estuvimos mirando el tema de residencias de estudiantes, ¿no? Y demás. Que ahora mismo es otro de los productos con una demanda increíble. Y cuando comentas del flex como dices, algún suelo en el que nos hubiera gustado estar, es porque, o alguna oportunidad, porque consideras que quizás es una tendencia que realmente tiene unas bases sólidas a futuro, o que es más coyuntural y que si no estás en el momento igual luego ya no toca. Yo creo que el flex posiblemente, ya veremos un poco qué potencialidad tiene de expansión, ¿eh? Va a tener más expansión geográfica un poco, que yo no sé qué capacidad tenemos para tener muchos. Tengamos en cuenta lo que es el flex. El flex al final, ¿no? Es un híbrido entre terciario y hotelero, con una licencia al uso que en la mayor parte de los municipios no permite empadronarse a la gente. Entonces, está muy bien, porque lo que son las grandes áreas metropolitanas necesitan este tipo de producto por toda la movilidad de gente que hay. Es que hay gente que es que no quiere estar empadronada y necesita este producto temporal, ¿no? Claro, hay gente, no nos confundamos, no es una vivienda al uso. No es una vivienda, y tú tienes, y otra cosa es vivir de espaldas a esto. La gente dice, no, porque esto no tenemos que potenciar. Dices, bueno, pues enhorabuena, pero cuando tú tengas un gran hospital y necesites que te vengan todos los profesionales, que te vengan las enfermeras y demás, ya me dirás dónde los vas a meter. Si empiezas a limitar este tipo, con lo cual yo creo que esto tiene un desarrollo todavía, y ya te digo, yo veo un desarrollo en Mancha de Aceite, Madrid y Barcelona, y luego ya está en otras ciudades, ya está en Málaga, ya está en Valencia, y yo creo que ahí sí que va a haber una expansión interesante, ¿no? Y en este futuro de Culmia como empresa, ¿no? Cuando comentabais ese cambio de modelo, ¿seguiréis vinculados a gestores de fondos y buscando alianzas con terceros para nuevos proyectos? ¿O haréis algún otro tipo de cambio significativo que se pueda contar, tipo integración, crecimiento inorgánico o incluso salida a mercado, como están viendo, como ha habido, ¿no? Recientemente en otras compañías? A mí me gustaría afirmarte las cosas con mucha contundencia, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación de que profesionalmente voy saltando de proyecto, y es como si saltara en una
piedra plataforma y miro para atrás y la anterior ya no está. Entonces, a ver, bueno, pues solo me queda saltar hacia adelante. ¿Por qué te digo esto? Porque yo empecé en empresas municipales grandes. Quedan algunas municipales grandes con esta actividad, ya no quedan. Estuve trabajando en las grandes empresas regionales. Hay muchas empresas regionales, hoy de familiares, tampoco hay tantas. Luego estuve trabajando en una empresa una plataforma de un banco. Existen muchas, tampoco existe. O sea, siempre que pego un salto para adelante, entonces dices, vas dejando tierra quemada. Bueno, voy dejando tierra quemada, va cambiando. O sea, el mundo cambia y entonces solo nos queda mirar hacia adelante y ver cuál es el próximo salto. Entonces tú dices, ostras, ¿qué está pasando con todas las empresas que se montaron a partir del año 14 que vienen de fondos de oportunidad? Bueno, pues que los fondos de oportunidad son fondos de oportunidad y el que quiera ver otra cosa, un fondo de oportunidad entra y dice, oye, yo entro aquí con un fondo cerrado y para estar entre 7 y 10 años. Pues bueno, pues a partir de, cuando estés llegando al año 7, vete pensando un poco qué vas a ser de mayor. Porque lo que no van a hacer esos inversores en un fondo cerrado es seguir comprándote suelo para que tú sigas trabajando. Esta hipótesis de partida no se ha verificado en el mercado español. No, montaremos unas grandes empresas que producirán entre 3 y 4 mil viviendas al año, generaremos una EBITDA recurrente, cambiaremos a un capital mucho más tranquilo que querrá estar en estas grandes empresas de forma recurrente. Pues no ha pasado. Mala suerte. Y por lo tanto tenemos que buscar otra fórmula. La fórmula posiblemente sea esa agilidad de montar sociedades partiendo hoy por hoy de la base de que tenemos todavía muy buenos activos, ver cómo convencemos a otros inversores para ir aterrizando en otros ámbitos del sector español vinculados al residencial y que podamos prolongar nuestro futuro, ¿no? Hoy un poco la idea es esto, ser una plataforma que perviva hoy por hoy a los inversores que apostaron por nosotros en el año 20. ¿Y en qué lugar deja esto a la gestión de suelo, ¿no? Que sigue siendo estratégica dado que los inversores normalmente piden unos plazos determinados y el suelo suele llevar los suyos propios, que cortos no son? Pues lo deja en el sitio fundamental que ha tenido siempre la gestión de suelo, ¿no? Que realmente esas cosas que siempre se hablan, que parece que cuando hablas de la falta, de exceso de burocratización, de la falta de seguridad jurídica, bueno, pues aquí tenemos un problema, ya lo sabemos, no voy a repetirme mucho con esto, pero es verdad que a España le falta seguridad jurídica. La famosa esta ley del suelo que tenían que esto es muy fácil de explicar. Dices, oye, si tengo una sentencia, que por favor, lo que hay en los países de nuestro entorno es que sabes que entre 7 meses o un año tiene que estar resuelta. Y ya no pueden volver a opinar todo el mundo, sino simplemente los realmente afectados. Pero a los 7 meses, en Francia, tiene que estar resuelto ese tema. Aquí no, aquí abres el melón otra vez del planeamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Esto supone una dificultad realmente para un fondo que lo que te haga es una inversión donde se mira una serie de variables, pero la TIR es una de ellas. Y si resulta que esto podían ser 3 años, pero igual son 6, pues es muy difícil. Entonces, ahora todas estas operaciones que te hablo yo de inversores, pues están muy cercanas a la licencia, ¿vale? Muy cercanas a la licencia sí que encuentras mucho atractivo para entrar en el mercado. Pero no es tan fácil obtener suelos muy cercanos a licencia, ¿no? Yo fíjate, ahora si le pegaras un vistazo a las áreas metropolitanas de España más importantes, fíjate que Madrid está en una situación un poco privilegiada, ¿no? Porque en Madrid al final, ¿cuántas viviendas nuevas hace al año? 18.000. ¿Cuántas viviendas hay en los sectores que están en desarrollo? 280.000. Entonces dices, bueno, ese gran distrito federal que puede ser Madrid, pues digamos que tiene muy avanzado, aunque sea por fases. Te vas a la Barcelona y Barcelona esa cifra baja, porque estamos hablando de zonas geográficamente con el mismo número más o menos de habitantes, ¿vale? Te hablo del área metropolitana de Barcelona tiene 5,5 millones, Madrid tiene 6 y pico, ¿no? En estos momentos. Y en cambio uno tiene 60.000 viviendas y el otro 280. Y de 60.000,
solo hay 25.000 que están en estos momentos con procesos de urbanización, con lo cual ya ves dónde realmente vamos a tener más problemas, ¿no? Te vas a la zona de Andalucía y Sevilla y demás, y ahí sí que hay, Sevilla que tiene 1.200.000, pues sí que tiene más sectores en desarrollo. Ahí a veces la dificultad es otra, ¿no? Es tirar adelante sectores donde el problema es que hay que hacer mucha inversión y el precio de la vivienda en algunos sitios pues es. Y vosotros como compañía, que tenéis una sensibilidad especial con el tema de vivienda asequible y demás, nos han preguntado varias personas también qué claves tenéis o qué es lo que vais a implementar o cuál creéis que serían los puntos estratégicos para los colectivos que realmente tienen problemas de acceso, como es el tema de los jóvenes ahora mismo, puedan realmente acceder tanto en venta como alquiler. Fíjate que esta es una preocupación que ha ido creciendo y estos días en la prensa ya está empezando a plasmarse en propuestas por parte de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, fíjate un poco cuál es el motivo. Al final, aquí había debates sobre si hacía falta vivienda o no hacía falta vivienda, sobre si había mucha vivienda vacía, pero al final la conclusión es que hace falta vivienda nueva, ¿no? Entonces, dice, la Unión Europea, si habéis visto los documentos, dice, mira, en Europa en estos momentos están haciendo 1.600.000 viviendas al año, pero es que se tendría que estar haciendo 650.000 más. Hay un déficit de 650.000. Para que nos hagamos una idea, en Europa hay un ratio ahí mágico, que es que en estas sociedades occidentales tú tendrías que estar haciendo 4 viviendas por cada 1.000 habitantes. Entonces te coges Europa y dices, ¿y Europa qué ha pasado? Pues ha pasado del año 2007, que se estaban haciendo 6 viviendas por cada 1.000 habitantes, se ha pasado a 3. Es que España es mucho peor. España ha pasado de 14 viviendas por cada 1.000 habitantes a 2. Con lo cual, aquí realmente el problema que tenemos es mayúsculo. Entonces, al final, la tendencia de todo el mundo, de todo el mundo es, hay que intervenir, hay que hacer vivienda nueva, lo primero. Esa vivienda tiene que ser social y asequible. Le están poniendo mucho centro en el asequible, es decir, porque se había hecho vivienda social, pero se estaba dejando descolgado a esta gente con rentas ahí intermedias que no podían acceder ni a los programas sociales ni podían a los programas de mercado, y hay que dar programas de ayuda para... Nunca hay que olvidar la compraventa, porque una parte de estas... La Unión Europea dice hay un 40% hoy por hoy de la población que tiene problemas de tensión de mercado, ya sea en alquiler como en compraventa. Lo que hemos de dar ayudas, por lo tanto, hemos de procurar no solo proveer de la vivienda en alquiler asequible y social que haga falta, sino dar las ayudas necesarias para que se pueda acceder a esa vivienda en compraventa también. No nos olvidemos de las ventajas que tiene. La gente dice, bueno, es que España es un país de propietarios. Y dice, bueno, suerte en algunas cosas, ¿no? Porque el problema lo tienen en Alemania, que ven que van subiendo los precios del alquiler y tienen el 55% de la población en alquiler. Y dices, bueno, y cuando tienes una pensión, ¿cómo afrontas estas situaciones? Aquí, si tú eres propietario aquí, lo afrontas, tienes mucha capacidad de resiliencia, ¿no? Estando en tu casa. Bueno, es lo que han salido varios artículos muy interesantes de por qué la pobreza incluso de los jóvenes frente a la masa jubilada, aunque incluso tengan pensiones bajas, y es ese patrimonio inmobiliario, ¿no? Generado, o el no tener que pagar una renta. Y has comentado estamos comentando de pues, personas jubiladas. Varias personas también nos han preguntado por la demanda que estamos viendo que hay para vivir temporadas o vivir de forma permanente de personas mayores extranjeros que quieren estar en España, que quieren vivir a España. ¿Tenéis vosotros algún dato real como para que sea un tema realmente importante para tomar alguna decisión de la compañía enfocada a ese nivel? Quizás por ubicación, quizás por enfoque de promoción. Yo te diría que no lo tenemos. Sobre todo, lo que sí hemos visto es que estos temas culturalmente en España van lentos. Si tú esto lo intentas trasladar a la sociedad española, la decisión de irse a vivir a estos complejos está costando mucho. La gente quiere vivir en su casa y quiere vivir asistida en todo caso. Y por eso no ha pegado el tirón
que se esperaba. Otra cosa son las residencias de la tercera edad y toda la historia, pero estamos hablando del senior living, ¿no? Donde tú vivas en condiciones y todo lo demás. Y eso está costando. Ahora me dices, ¿y podía acabar siendo la Florida de Europa, España? Bueno, esto en parte ya está pasando, ¿no? En la zona de la Costa del Sol y toda la historia, pero no porque veamos que hay un montón de proyectos que hayan hoy por hoy cristalizado. ¿Hay alguna compañía que tiene un acuerdo para invertir cifras relevantes de 300 millones y demás, pero hoy no han arrancado como para poder decir? Nosotros, en nuestra experiencia en la Costa del Sol, lo que tenemos hoy sobre todo, hoy lo que hemos tenido es el aluvión de los compradores, sobre todo de los países del este, que cuando han visto lo que ha pasado en Ucrania han dicho, uy, por si acaso estamos en la Unión Europea, por si acaso vamos a comprarnos algo en la Costa del Sol que nos permita alquilarlo, pero si nos tenemos que ir corriendo, que nos podamos ir tenemos corriendo. Ese Ese es el meternos. perfil que nosotros sí tenemos bien detectado. Y otro de los temas por el cual han preguntado varios socios y por el que sabes que yo misma te he preguntado también, porque me producía mucha curiosidad personal y profesional, es que yo creo que un hito muy, muy destacado en tu trayectoria es que participaste en la reconstrucción de Sarajevo. Si nos puedes explicar cómo ocurre esto y cómo marca después, ¿no?, a un directivo del sector inmobiliario y como persona. Bueno, yo te diría que en realidad no se te ve, pero a mí me impactó también en su momento cuando estuve trabajando en Centroamérica, ¿vale? Y este fue el otro, porque claro, participamos desde... Yo estaba en una empresa que controlaba el Ayuntamiento de Barcelona y una serie de ciudades de Europa decidieron montar las embajadas de las ciudades en Bosnia y Herzegovina para ayudar a la reconstrucción. En aquel momento estaba de alcalde Pascual Maragall, que era un motor con estas cosas, ¿no? Y entonces nos propusieron ir a desarrollar algunos proyectos. Y la verdad, como nos iban proponiendo cada vez más cosas en la compañía en la que estábamos y nos íbamos saliendo, pues pensaron, estos igual son capaces de ir allí y salirse. Y la verdad es que fuimos, y como pasa con todas estas cosas, es como el sector inmobiliario, te acaba atrapando. Tú llegas a una ciudad moderna, europea, que aparte había hecho los Juegos Olímpicos de Invierno, y la ves destrozada por las bombas, ves todo el despliegue de los ejércitos, que todos estaban los marines por allí, y el impacto es brutal. Entonces, cuando tienes la posibilidad de participar en un proyecto de reconstrucción, pues la energía positiva que se genera en todos los equipos que trabajábamos en esto era brutal. O sea, la motivación extra que había por parte de la gente, porque no era un problema ni económico, o sea, nosotros no cobrábamos más o sea, yo trabajaba en Barcelona y nos íbamos, yo no estaba permanentemente allí porque yo era el gerente de una empresa y yo fui para ver si nos metíamos o no nos metíamos. Entonces yo las veces que iba para allá, pues igual nos íbamos un viernes por la mañana hasta el lunes por la noche, hacíamos un todo seguido, luego seguíamos trabajando. Y cuando llegábamos allí no había ni noches, ni día, ni nada, porque teníamos que hacer de todo. Pero es que en los equipos que contratamos propios de allí, una motivación brutal. O sea, había en aquellos momentos una energía, con todas las dificultades luego del mundo, ¿eh? Te metes en proyectos, tú te metes en proyectos, luego una de las cosas que descubrimos, se pagaba en marcos, te estoy hablando del año 97, no estábamos todavía en el euro, se pagaba en marcos y cuando ya estábamos metidos en el proyecto, descubrimos que transportar marcos desde España a Sarajevo nos cobraban un 20% de comisión por el riesgo de robo. Y dijimos, bueno, ahora ya estábamos metidos, ¿y ahora qué hacemos? Y dijimos, con dos narices, el dinero lo vamos a llevar nosotros. Encima. En el avión, para pagar a todos los proveedores. Y lo llevamos nosotros. Hoy en día posiblemente tendrías un problema, ¿no? Hoy tendría muchos problemas. Pero tú imagínate, llevamos en el avión el dinero para pagar a todos los proveedores cada 15 días. Empezamos a solucionar problemas sobre la marcha. Sobre la marcha. Pero bueno, lo importante es que había tejido empresarial en Bosnia y Herzegovina capaz de... Y cambiamos la forma de trabajar. Allí trabajan los alemanes, marcaban un poco... Los alemanes dominaban
mucho, y los alemanes trabajaban de forma muy ordenada, una empresa especializada en cubiertas, otra en fachadas, otra... Y nosotros dijimos, mira, o trabajamos como trabajamos en España, o esto no hay... Los números no nos salían. Dijimos, miramos si había tejido empresarial y dijimos, ¿os atrevéis a hacerlo todo? Hombre, es que nosotros esto de la patología esta de las cubiertas, que es bomba de mortero, vale, no me cuentes historias. ¿Te atreves a hacerlo, sí o no? La clave fue que pusimos dinero por delante. Pero había otras empresas que no se salían. Pero se implica un riesgo también, ¿no? Bueno, pero... Era la única forma. Era la única forma. Pusimos el día que empezaban a trabajar, les poníamos un 15% del dinero cash y rehabilitamos 2.000 viviendas al final. Yo creo que son historias que tienen que marcar sí o sí, Bueno, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Y ya por ir cerrando, ¿nos podrías decir 3 libros o algún libro que puede ser inmobiliario o no, que para ti sean referencia? Mira, yo te diría que es verdad que yo en algunas asignaturas de la carrera, una de las cosas que más me atrajo en su día, había la gente que hizo económicas en su día, había lo que se llamaba economía regional y urbana, y toda la parte de la evolución de las áreas metropolitanas, ¿no? Y había unos cuantos libros de entonces que la verdad es que a mí yo ya tenía ahí un gusanito sobre esto. Luego, más en concreto, yo te diría libros Yo leo bastante sobre el sector y últimamente lo que ya me dedico es a mirar cosas muy específicas. A mí hay gente que me gusta mucho García Montalvo, que es un catedrático de estos, que estuvo en Estados Unidos y que está ahora en la Pompeu, que es director de una cátedra de empresa, y normalmente compila trabajos de mucha gente muy buenos. Ha sacado uno ahora que se llama Economía de la Vivienda, que yo diría que es un libro que ha salido hace unos meses, que me parece que es de la Fundación Areces. Y luego hay cosas que me hacen gracia. Por ejemplo, yo me leí el libro de Madrid Distrito Federal, ¿no? de Fernando, no me acuerdo ahora cómo se llama, y me gustó, además me gustó por el nivel de reflexión y me gustó por ver a una persona que se atreve a meterse. Tú te puedes meter en jardines y te puedes meter en charcos. Y se atreve a meterse en un jardín, que es una cosa así bonita, pero se mete en charcos, porque empieza a comparar el área metropolitana de Barcelona con la de Madrid, con las decisiones equivocadas, y cuando ves a una persona valiente tomando posición, pues Fernando Caballero, pues este libro me gustó. Y luego hay un librito, y yo te diría que en general debería ir mucha gente, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que es un libro de un premio Nobel, de 2 premios Nobel, que es Acemoglu Robinson, que es un libro fundamental, yo creo, para entender un poco la evolución de los países que realmente funcionan y en los que nos gustaría vivir, ¿no? Y hace un análisis un poco histórico de esos países. Para mí es un libro fundamental. ¿Por qué fracasan Tomo los nota países? porque no lo conocía. ¿Y algún podcast o algún creador de contenido o opinión a quien te guste seguir? No soy muy de redes yo. Yo te diría que he ido a varios podcasts a grabar, Sí. pero yo te diría que los que más sigo son los nuestros, los del Camaleón de Culmia y estas cosas. Pero no soy muy de redes, soy un poco más antiguo, más de mirarme informes. Yo siempre digo a la gente, si tú quieres tener una buena visión en general de este sector o de cualquiera, tienes que empezar a meterte información. Entonces, al final, hay una cosa que yo siempre explico, que donde la gente ve estrellas, tú acabas viendo constelaciones, porque vas viendo cómo las cosas están unidas. Se conectan, ¿no? Te conectan. Pero para eso hay que trabajárselo de forma continuada. Pues muchísimas gracias, Paco. Ha sido un placer. Y antes de cerrar, me encantaría, si aparte de todas estas historias y vivencias maravillosas que nos has compartido, nos pudieras recomendar alguna persona que tú crees que tendría que pasar por este sofá. El CEO de Neinor, Borja García Egocheaga.
Sí, que no ha venido aún. Imprescindible. Es una persona súper interesante, además. Es una súper interesante porque, primero, está en la empresa hoy por hoy clave, ¿no? de esta, tú decías, de esta confluencia de muchas empresas. Y, por otro lado, por su trayectoria también personal y profesional, ¿no? Porque no tiene nada que ver conmigo, es ingeniero que viene de la industria, que aterriza en el sector inmobiliario también con base en el País Vasco y que luego da el salto a una gran compañía. Pero esa trayectoria de venir de industria al final se le nota mucho, ¿no? Esta es una actividad que te tiene que gustar la industria. Si no te gusta la industria, esta actividad nuestra, no te puedes... Si quieres dedicarte a ella de verdad, desde ese ciclo del suelo hasta la postventa, la actividad industrial te tiene que gustar. Sí, y él es una mucho. persona que todo eso lo domina muy bien. Pues Aparte que es muy divertido. Pues fantástico, tomamos buena nota. Muchísimas gracias, Paco. Nos despedimos aquí y nos vemos en la próxima edición del Sofá Inmobiliario. Muchas gracias. Gracias a vosotros.